Buenos días, es el tercer domingo después de Pentecostés y como la semana pasada enfocamos en ley y evangelio, especialmente la ley y la idea que la ley es buena y típicamente la ley también nos condena porque nosotros no somos buenos como espiritualmente, como sabemos, pero no vivimos por la ley como cristianos, vivimos por el evangelio, right? El ley es correcto, la ley es bueno, pero vivimos por el evangelio. Hoy enfocamos en la idea que necesitamos los dos y que Dios nos sirve en el evangelio para rescatarnos de la ley. Entonces empezamos con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe, cada maligno no tengo ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Confesamos nuestros pecados. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por el amor de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú
que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda bondad, concede a tus humildes siervos que mediante tu santa inspiración meditemos en lo justo y guiados por ti lo realicemos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene de uno de los primeros capítulos de la Biblia, Génesis capítulo 3, en cual encontramos a Adán como ejemplo de toda humanidad. La palabra Adán en hebreo, el nombre Adán significa humanidad, significa hombre, como todo el mundo, en el sentido de todo el mundo de hombres. Y en esa manera nos enseña algo, Génesis capítulo 3, especialmente que por el pecado de Adán, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nacidos como heredores de Adán, heredemos el pecado, el problema que tenemos enfrente a la justicia de Dios. Pero también recibimos por Adán una promesa de Dios. La promesa hablado al diablo, al serpiente, que el hijo de Eva va a hacer daño al serpiente, right? Va a matar el diablo y terminar las consecuencias de sus acciones aquí en Génesis capítulo 3. Escrito por Moisés, empezando con versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo en el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y de la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.
la palabra del Señor. Te la amamos. Nuestra segunda lectura, apropiadamente, viene del fin de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, en cual San Juan ve el cielo, ve los santos al lado del trono de Dios, que han creído, que no han adorado al serpiente. Vemos también el castigo último del serpiente anciano, del diablo, recordando que Dios siempre cumple con sus promesas, incluso la promesa del Evangelio, rescatarnos del pecado. De Apocalipsis capítulo 20. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en su frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tenían parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces cantamos nuestro himno del día, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas disipó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida Él cambió. Peligros, lucha y aflicción, los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. Y cuánto en Sión por siglos 1000
brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. Hermanos y hermanas en Cristo, si escucharon las noticias esa semana o posiblemente esas 2 semanas, no puedo recordar exactamente cuándo pasó, pero recientemente había un anuncio de parte del FBI aquí en los Estados Unidos de una victoria que han tenido ellos en su misión contra el crimen. No solamente el crimen aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Lo que pasó era algo así. Crearon por su departamento de tecnología, crearon un app, un programa de cierto modo celular, garantizado para esconder las comunicaciones entre los criminales. Y pusieron en el mercado negro por el internet para vender a organizaciones criminales, carteles y cosas así. Todo un secreto, right? Y la verdad es que sí, sirvo bien. Ninguna de las comunicaciones usadas por ese programa entraron en la infraestructura pública. Todo era escondido por la tecnología y no había posible para nadie leer las comunicaciones de esos criminales entre ellos, con excepción del FBI. Right? Cada comunicación por la tecnología era enviado, cada mensaje de texto como era, enviado al FBI para repasar. Usaron con confianza, usaron la programa los criminales, sin idea. Y lo que pasó es que creo que había en unos días arrestaron 800 criminales por todo en 26 países, algo así, con cooperación de la policía de esos países. Y ahora no es secreto nada más, pero había una gran victoria. A mí me encanta leer sobre los espías, los spies, durante, por ejemplo, la época de la Guerra Fría. Posiblemente has escuchado o leído sobre Kim Philby. Es uno de los hombres de la Guerra Fría, los nombres más importantes, pues sirvió en Inglaterra, en el Reino Unido, como un espía para MI6, la inteligencia para este país, como 20 años, algo así. Eventualmente descubrieron que era que él trabajaba para los rusos durante la Guerra Fría. Algo que siempre es verdad, que podemos ver después de todos los eventos, después del descubrimiento de los hechos reales, es que muchas veces esos espías, esas personas que, importantes o no, en una organización así, es que nunca hicieron daño al enemigo. Right? Kim Philby, trabajando para Inglaterra durante la Guerra Fría,
después del descubrimiento de su trabajo real, se puede ver que nunca hizo daño a Rusia, porque realmente trabajaba para Rusia. Lo compartí porque hoy encontramos una acusación contra Jesucristo en el Evangelio, que Él trabaja realmente para el diablo. ¿Eh? Ellos han visto los milagros, han visto su mensaje. Y sus enemigos no tenían interés en negar la idea de que Jesucristo era un maestro impresionante. No había posible. No tenían interés en negar los milagros, no había posible. Habían demasiados testigos a sus milagros. Entonces, dicen ellos, Él hace milagros porque realmente los hacen por poder del diablo. Y Jesucristo va a contestar. Nuestro evangelio para hoy viene del evangelio de San Marcos, capítulo 3. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse a cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por Beelzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo se puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle si vienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Jesucristo, en ese momento de su ministerio, su nombre iba creciendo entre el pueblo de Israel. Su fama se puede escuchar por todos lados de Israel en ese momento. San Marcos lo dice por la casa. Right? Se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Es un momento de crecimiento del ministerio de Jesús y sabemos que en su fama había crecimiento y su fama disminuyó también. Pero en ese momento
como pasa, cada persona está pensando, ¿cómo debemos pensar de Jesucristo? Hay dos opciones, right? Interpretamos a sus acciones como un profeta de Dios, como Elías. No hemos visto un profeta tan importante e impresionante desde el tiempo de Elías hace 1000 años. Hay otros como los líderes en Jerusalén y desafortunadamente la familia de Jesucristo mismo que tuvieron esa idea. Él realmente es fuera de su mente. No es un profeta. Es un hombre con ideas grandiosas. ¿De quién es? Jesucristo entonces había acusado por ellos por ser como un espía, haciendo milagros por el poder de Satanás. Creyeron en Satanás, subieron su poder. Entonces, con la idea que no era Jesucristo de Dios, decidieron que era del diablo. Jesucristo dice que no, right? Como el principal que mencionamos, un espía no puede hacer daño a su equipo real, right? A su nación real. Entonces Jesucristo dice que por el poder de Satanás yo no puedo hacer daño a Satanás. Y en su ministerio recordamos que había sanado a los paralíticos, había curado los ciegos, ha rescatado muchos de sus enfermedades y de demonios, haciendo daño al reino de Satanás por todo su ministerio. Yo recuerdo un milagro de Jesucristo en cual recibió un hombre sin poder caminar. Y dijo a Jesucristo: Hijo, tus pecados son perdonados. Y los enemigos de Jesús dijeron: ¿quién es ese hombre? ¿Quién puede perdonar pecados con excepción de Dios mismo? Jesucristo replicó a ellos: ¿cuál es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decir a un hombre que debe caminar? Y exactamente eso pasó. El hombre tomó su cama y empezó a caminar. Un hombre sin habilidad de caminar desde su niñez. El punto de ese milagro para Jesucristo era revelar que realmente es de Dios, que sí, solamente Dios tiene el perdón, tiene el poder de perdonar el pecado. Y si Jesucristo también tiene el poder perdonar el pecado, ¿quién es Jesucristo? Eso es más o menos lo que está diciendo Jesucristo aquí en el Evangelio hoy. Si yo hago daño al diablo, según la promesa de Dios desde el principio, right? ¿Qué dijo Dios? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. Jesucristo está diciendo: si yo hago daño a la causa del diablo,
¿cómo es que puedo yo ser del diablo? La verdad es que Jesucristo, por todo su ministerio público, hizo exactamente el opuesto del diablo. El diablo tenía interés en causar el pecado, tentar a los humanos al pecado y después usar su pecado para condenar a los seres humanos como quiere acusar a nosotros con nuestros pecados. Right? Eso es el trabajo del diablo, acusarnos, condenarnos. Es su meta y su vida. Y Jesucristo llegó ¿para qué? Para perdonarnos del pecado. Es su trabajo, es su propósito, su meta y su vida. Y cumplió. Cumplió en vivir una vida perfecta, cumplió en morir bajo el juzgamiento de Dios, el juzgamiento justo para el pecado, para rescatarnos del poder de las acusaciones de la ley contra nosotros. Nos rescató. El diablo no tiene interés en rescatarnos, solamente acusarnos. Pero Jesucristo nos rescató. No es un hombre loco. No es del diablo. Es de Dios. Y Jesucristo dice sobre nosotros que ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Dios. Aquí tienen, replicó Jesús, aquí tienen mi madre, a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi padre. La verdad es que por Jesucristo no hay ningún pecado que nos va a condenar. No hay ningún pecado en el mundo, pues Jesucristo nos ha rescatado del pecado. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Si realmente hay un pecado, hay solamente un pecado que nos condena. El pecado de rechazar el perdón que nos ha ganado Dios. El pecado de rechazar a Jesucristo, quien nos ha rescatado del pecado. Es el único pecado que nos condena. Entonces, como la semana pasada cuando enfocamos en la ley, necesitamos decir que la ley es justo cuando nos condena. Pero recordamos también el trabajo de Cristo, el Evangelio, su victoria que ganó. Y tenemos fe en su resurrección, tenemos fe en su perdón. Y solamente por rechazar la fe, rechazamos el don que nos ha dado Dios. En su nombre. Amén. En la oración de la iglesia para hoy vamos a recordar el aniversario, el 58 aniversario de Jerry y Joan Giesecke. Pues sí, Jerry es el que no puede escuchar. Si de vez en cuando me ves con una máquina aquí, son sus oídos. Pero están celebrando 58 años juntos como maridos hoy.
hoy es el día. También vamos a recordar las congregaciones Good Hope Lutheran Church en Ellensburg y Good Faith Lutheran Church en Cle Elum, Washington. Hoy, después de nuestra misa a las 2 esta tarde, van a reunir conmigo y con el presidente del distrito para decidir una manera en que podemos continuar ministerio. Van a decidir para disminuir o que en la idea que yo voy a servir un domingo de la mes en el futuro, convertir en un preaching station, o van a decidir que van a continuar como una congregación misión con la meta de llamar su propio pastor, pero van a tener que hacer acciones dramáticas para cambiar sus situaciones, especialmente liquefying the assets, que probablemente va a incluir vender sus iglesias, vender el edificio para encontrar dinero para pagar un pastor por 5 años, y en 5 años van a tratar de poner en nuevas circunstancias, arrendando un espacio para los domingos, pero tienen que decidir, y hoy va a ser el día en que van a reunir y decidir. Entonces vamos a recordar a ellos en nuestras oraciones. Y últimamente, yo no sé cómo, había un crimen, there was a shooting, right? Aquí enfrente de la iglesia el día jueves. Y vamos a recordar las víctimas de esta shooting también. What's that? It was Thursday at about 6:30. Yeah. Between the church sign and the south driveway. 11 shots were fired from a white car into a black car. The black car continued past the parsonage and went up on the intersection across from my house, where I had walked outside, and I saw the car parked there, and then suddenly I saw a lady look into the driver's side where the driver had been, and she just started screaming. So they fired 11 shots. They think it was probably gang related. But the man died, and the woman, it was a 30-year-old man and his 26-year-old wife that were in the car, and she's in the hospital. Yeah. Yep, that's where the car stopped. Yep. The bullets and stuff were all between the parking lot and the church sign on that half of our property. Nope. Not that we know of. Pero vamos a orar también para las víctimas de este crimen. ¿Okay? Oremos. Señor Dios, te damos gracias por los años de felicidad que ha dado a Jerry y Joan Giesecke, nuestros hermanos en Cristo que están celebrando 58 años de matrimonio. Pedimos que continúas de bendecir su vida y su matrimonio por tu gracia. Recordamos también las víctimas de esta tragedia que ha pasado aquí cerca de la propiedad de nuestra iglesia. No sabiendo nada sobre las víctimas, incluso sus nombres, sabemos que tú sabes, sabemos que tú amas a las almas de cada persona. Entonces, oremos para esas víctimas. Si son creyentes, favor de consolarlos con tu palabra y tus promesas, con tu plan eterno para su bien. Si no son creyentes, favor de enseñarlos tu palabra, de hacer las promesas a ellos que han prometido a nosotros. Enseñarnos sobre la gracia y el perdón de los pecados que tienen, la restauración a Dios que tienen por medio de Jesucristo. También recordamos y pedimos gracia para las congregaciones de Good Hope y Good Faith que van a decidir
más o menos van a decidir su futuro hoy. Que bendigas a su decisión para el futuro, y sabemos lo que hacemos en tu nombre, y con la perspectiva de fe tú vas a bendecir en tu propia manera. En tu nombre oremos. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Los anuncios que tengo yo son únicamente uno ahora, que el equipo de liderazgo del Leadership Team va a reunir mañana por la tarde, y si tienen algo que debemos que debemos decidir o hacer, favor de decírmelo. Creo que es más o menos todo. Creo que es todo. No hay nada más en que puedo pensar. Que tengan una buena semana.